con peras y manzanas. Un 2025 que ha sido marcado por el tema previsional, no solo por la reforma que ya se está ejecutando, sino también por un buen rendimiento de los fondos de pensiones que cierran este 2025 con números azules. Excelente noticia para los cotizantes y sobre eso vamos a estar conversando en nuestro programa económico. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Con Peras y Manzanas y ya les adelantaba, vamos a estar hablando de pensiones, temas que a ustedes por supuesto les interesan y por eso estamos con un invitado muy especial, Claudio Tapia, subgerente de renta fija de AFP Capital. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. Y tú, Rafaela, muchas gracias por la invitación. Felices de tenerte acá y además de explicar un poco estos temas que son tan complicados. No todo el mundo entiende qué son las rentabilidades, por qué estamos hablando de buenas cifras. Partamos por ahí. ¿Qué significa que los fondos de pensiones estén teniendo buenas rentabilidades en este 2025? Bueno, efectivamente ha sido un tremendo año, un año extraordinario para los fondos de pensiones y eso ha sucedido porque las distintas clases de activos, las acciones, los bonos, todos han venido rentando súper bien este año. Tenemos retornos en el fondo A del orden de un 18-19%, lo cual es un año extraordinario. Una pausa ahí para que la gente se haga una idea. ¿Cómo había estado antes el fondo A para tener la comparativa un poco? Porque si uno escucha 19%, uno piensa, bueno, es alto, pero si lo comparamos con antes. Claro. Mira, la Superintendencia de Pensiones publica el retorno histórico de los multifondos desde su inicio hasta este año 2025. Lo publica en términos reales, es decir, ajustado por inflación. Y ahí estamos hablando de números para el fondo A como del 5,8, 5,9% versus ese mismo indicador para este año 2025 te da un 14%. Es decir, estamos hablando de 2 veces, 3 veces lo que ha sido los retornos históricos. Y no solo el fondo A, tenemos el fondo B con un 17%, el C con un 15% en términos nominales, el fondo D con un 13% y el fondo E con un 11% de retorno, lo cual hace que haya sido un súper buen año, o esté siendo un súper buen año para tanto los afiliados que tenemos en el fondo A, normalmente los más jóvenes, como los afiliados que tenemos en el fondo E, que ya están más cerca de pensionarse. Eso es bien importante porque ustedes saben que los fondos de pensiones tienen diferentes características según la letra en la que uno esté, ¿cierto? El fondo A es más riesgoso, generalmente son personas más jóvenes que tienen más tiempo para construir pensiones versus un fondo E. Buenas noticias porque todos tienen ganancias positivas, que es algo que no se vio en los años anteriores, habían sido años muy complicados por el tema económico sobre todo. Sí, efectivamente. Como tú bien dices, el fondo A es un fondo de más riesgo que está invertido mayoritariamente en acciones y en las acciones hemos visto retornos del orden de 16% en Estados Unidos, 35% en Europa, incluso tenemos a Corea liderando el año con más de un 80% de retorno y Chile no se queda atrás. Llevamos una bolsa chilena, el IPSA, lleva más de un 50-55% de retorno en el año y por eso el fondo A ha andado tan bien. Pero en el caso del fondo E, que está mucho más invertido en activos locales, en particular en renta fija local, también tenemos retornos extraordinarios del orden de un 8% nominal, lo cual ayuda a construir este tremendo año de retornos para nuestros afiliados. Ya vamos a estar hablando de eso, de la bolsa que ha tenido varios récords durante este 2025 y que evidentemente influye. Pero en ese sentido, cuando uno escucha estas cifras, estos porcentajes, para explicarle en simple a la gente, ¿qué significa que ese 19% para un fondo A? ¿En qué se traduce para el cotizante? Sí. Es súper importante para nuestros afiliados porque al final del día estas rentabilidades significa cuánto están creciendo sus fondos. Por lo tanto, en la medida en que estas rentabilidades sean mayores, lo que pasa es que el monto que ellos han ahorrado está creciendo más y esto es porque las inversiones en las cuales estos fondos están invertidos están creciendo de mayor manera. Por lo tanto, es súper relevante porque ante un mayor monto invertido, un mayor monto acumulado durante tu etapa laboral, logras tener una mayor pensión. Mayores montos significan mayores pensiones en el futuro y este año está contribuyendo a que a ese monto crezca a una mayor velocidad. Y por eso también estamos celebrando estos números azules, sí, claro. De todas maneras. No puedo dejar de preguntarte por el escenario en el que estamos hoy día, ¿cierto? Con una elección presidencial que nos lleva ya a un presidente electo, José Antonio Kast. ¿Cómo fue la respuesta de los mercados sobre eso? Y bueno, ahí también hay un efecto en los fondos. Sí, de todas maneras. Bueno, en general los mercados siempre tienden a tener impactos por estos eventos de elecciones presidenciales, no solo en Chile, en el mundo, en Estados Unidos ya lo vimos cuando salió electo el presidente Trump. En el caso de Chile, obviamente también fue así. Este año hemos visto un buen desempeño de la bolsa.
chilena, no solo por este factor, pero sí, por ejemplo, empezamos a ver que a partir de septiembre ya el IPSA empezó a tener un súper buen desempeño, llegó a rentar un 15% desde fines de septiembre hasta la elección de este domingo. Y un poquito el mensaje ahí es que los mercados tienden a anticiparse a esto, ¿cierto? No esperan a que ocurra el evento, sino que, claro, empiezan cuando son estos eventos que el mercado los lee como positivos, empieza a anticiparse ya un par de meses antes y eso fue lo que pasó. El IPSA con un 15% de retorno en los últimos 2 meses, el peso chileno también se apreció un 5%. Y un poquito el mensaje es que efectivamente puede haber un efecto posterior, pero ya de aquí en adelante va a tener que ver probablemente más con si efectivamente se logran implementar estas políticas que ha planteado el presidente electo, que tienen que ver con ciertas políticas pro mercado, que ayudan a la inversión, que dan certeza a los inversionistas, disminuyen la permisología. Si ese tipo de cosas se logran ejecutar, podríamos ver un efecto adicional, digamos, de esta elección en los mercados locales. Bueno, sin duda, ya adelantaron desde el equipo de José Antonio Kast que la economía va a ser uno de los 3 puntos fuertes que va a tener los primeros 90 días que se le ha denominado. Tú has mencionado harto la bolsa, ya lo habíamos comentado de que han habido cifras históricas, pero en paralelo a eso hemos tenido un dólar que ha estado un poquito complicado, que no ha bajado y sabemos que eso igual tiene un efecto en los fondos de pensiones. Sí. ¿Cómo se refleja y si realmente tiene un efecto en las cifras que conocemos hoy? Claro, sí. Bueno, tiene que ver un poco también con que la bolsa ha tenido un mejor desempeño este año, yo te diría porque además de estos mejores ánimos que hemos tenido durante el año, hemos tenido un buen desempeño de las empresas en términos de que han venido creciendo sus utilidades, las utilidades que generan. Al peso efectivamente le ha costado un poco más. Yo te diría que una dinámica que le ha jugado un poco en contra es que, aquí tal vez me voy a poner un poquito técnico, pero la tasa de interés en Chile tiene un diferencial contra la tasa de interés de Estados Unidos, claro, muy pequeño, versus, por ejemplo, en México o en Brasil, que tenemos tasas mucho más amplias, y eso ha hecho que el peso no sea el preferido desde los inversionistas extranjeros para poner sus inversiones. Sin embargo, hacia adelante, como decíamos, si efectivamente se logra una mejor visión de la economía chilena, se logra consolidar esta visión de que van a venir políticas pro mercado, el peso podría ser un gran beneficiado de ese tipo de situaciones. Además de que contamos hoy día con un precio del cobre que está bordeando récords históricos, también eso ayuda mucho a tener mejores perspectivas para el peso chileno. Bueno, sabemos que cuando hay crisis o incertidumbre, muchos deciden refugiarse en el dólar y eso obviamente influye. Pero hablando de este boom de las bolsas, algunos especialistas dicen que incluso un ciudadano cualquiera, un ciudadano a pie, usted, yo, puede aprovechar ese boom para poder hacer inversiones. Y ahí estoy pensando, por ejemplo, una cuenta 2, una PB. ¿Es un buen momento para abrir una cuenta de ese tipo o quizás retomar una que tenemos medio abandonada? Porque a veces uno abre una cuenta y dice, oye, voy a ahorrar y a medida que pasa el tiempo se le va olvidando que es necesario ir cultivando ese ahorro. ¿En qué momento estamos ahora para invertir, para hacer crecer nuestro dinero? Sí. Bueno, la verdad es que, de nuevo, este ha sido un año extraordinario. No estamos postulando que de aquí en adelante tengamos todos los años como este. De hecho, lo más razonable sería suponer que hay una normalización de los retornos. Ahora, eso no implica necesariamente que vayan a haber pérdidas, sino que simplemente que los retornos sean más consistentes con lo que han sido la historia de los retornos. Y en particular, lo que nosotros siempre comentamos en AFP Capital es que lo importante es la consistencia de los retornos. Es que cuando logremos invertir o abramos una cuenta 2, como tú dijiste, hagamos una APB, estemos buscando retornos de largo plazo, ¿cierto? No tanto esta coyuntura local, sino que estemos pensando en cuáles van a ser los mejores activos que van a rentar bien en 10 años, 20 años, 30 años, que eso es lo que estamos buscando nosotros en AFP Capital. Y un indicador que nosotros miramos mucho es la consistencia de los retornos. Efectivamente estamos muy preocupados de que estos retornos sean ojalá los más consistentes, porque al final 1% extra de rentabilidad se traduce entre un 15 y un 20% más de pensión, siempre y cuando ese 1% sea consistente. Claro. Entonces, efectivamente, es un buen momento para abrir nuevas inversiones. Nosotros creemos que la cuenta 2, el APB, te entregan la alternativa de una inversión súper diversificada, es decir, que no mete todos los huevos en la misma canasta, hablando en términos súper coloquiales, sino que trata de invertir en todo un poco y eso ayuda precisamente en estos momentos donde tenemos activos que han rentado muy bien y otros no tanto, entonces es una combinación un poco de todo eso para lograr construir estos retornos consistentes en el largo plazo. Y ahí me imagino que ustedes tienen
en un asesoramiento para entender también qué busca la persona, porque hay diferencias, ¿cierto? Si podemos explicar eso también, porque muchas veces la gente se confunde respecto a cómo funciona el APB, la cuenta 2. Sí, claro. Bueno, nosotros tratamos de, en general, estar súper cerca de nuestros clientes en todos los ámbitos. En particular, claro, explicando las distintas alternativas de inversión que se ofrecen en el mercado. Y ahí lo importante es entender también que cuando uno invierte, no siempre invierte con el mismo objetivo. Por ejemplo, si uno está invirtiendo para juntar el pie para una casa, no es lo mismo que invertir para tu fondo de pensiones. Claro. ¿Cierto? O sea, primero definir el objetivo. Exacto. Paso número 1. Tal cual. Y segundo es cuál es el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir, es decir, cuál es tu perfil como inversionista y cuánto debieras estar dispuesto a invertir dado tu edad, dado el plazo de inversión que estás tomando. Entonces, todo eso es una serie de factores que se conjugan y que nosotros, como te decía, tratamos de estar súper cerca de nuestros clientes para irlos asesorando en esas tomas de decisión. Conversábamos antes de que es muy difícil prever cómo va a ser el 2026 y eso en general en materia económica es así porque las situaciones nacionales e internacionales afectan mucho, ¿cierto? Mueven mucho la balanza. Pero igual te voy a preguntar, ¿cómo crees tú que se viene el 2026? Ya teniendo también un mapa político un poco más claro también de lo que va a pasar en nuestro país a nivel internacional, también hay cosas que se están acomodando. ¿Cómo ves tú el próximo año? Bueno, naturalmente todos los términos de año son ocasiones en donde los inversionistas precisamente se ponen a investigar este tipo de preguntas, a tratar de buscar respuestas hacia dónde es el mejor lugar para estar invertido. Efectivamente, el 2026, como dijimos recién, debiera ser un año más normal en términos de retornos, no tan extraordinario como veíamos hoy día. Sin embargo, sí todavía pueden aparecer alternativas atractivas de inversión. La renta fija todavía tiene tasas de interés altas, los bonos tienen tasas de interés altas que permiten que la gente se vaya ganando esa tasa. Pero también tenemos, por ejemplo, buenas perspectivas en general para Latinoamérica, que ha surgido como de nuevo en mente de los inversionistas como una región que podría ser atractiva, dado que está un poquito más lejos de todos estos conflictos geopolíticos, estas guerras tarifarias. Latinoamérica está un poquito más lejos de eso y además tiene algo que hoy día es muy importante, por ejemplo, para la inteligencia artificial, que es los commodities, ¿cierto? Estas tierras raras, el litio que se necesita para producir baterías. Por lo tanto, la región latinoamericana aparece hoy día como una buena alternativa de inversión de cara al 2026. Pero como te decía, nadie tiene la bolita de cristal, muy difícil apuntarle y precisamente es en este fin de año donde estamos todos los inversionistas tratando de buscar dónde están las mejores alternativas de inversión de cara a los años que vienen. Claudio, conversábamos en la presentación de que este ha sido un año marcado por pensiones y eso tiene que ver con esta reforma que costó tanto tiempo sacarlo, pero que finalmente ya se está ejecutando y se viene un proceso que va a ser muy importante, que tiene que ver con cambiar lo que hemos conocido hasta el momento de estos 5 fondos de pensiones a los fondos generacionales. Sí. ¿Podemos explicar en simple qué va a significar este cambio y también su visión respecto a esta implementación que va a ser paulatina? Sí, claro. Bueno, hoy día nosotros tenemos estos 5 multifondos, ¿cierto? Desde el fondo A, B, C, D, E, que básicamente lo que hacen es que tienen, como dijimos al principio, distintos niveles de riesgo, ¿cierto? El fondo A siendo el más riesgoso y el E el menos riesgoso y básicamente recae en la gente elegir en qué multifondo puede estar. Y a lo que vamos a transicionar durante este periodo, dada la reforma, es hacia fondos generacionales. Los fondos generacionales son fondos que agrupan a las personas según su rango etario. Por lo tanto, para tratar de ponerlo en simple, esto es como un tren, en el fondo, que se va a ir formando, en donde cada vagón del tren va a implicar una serie de personas, un conjunto de personas que pertenecen, por ejemplo, que nacieron en años similares y que, por lo tanto, van a quedar invertidos en ese fondo. Y esa persona ya no va a tener que cambiarse de fondo para disminuir su riesgo, sino que lo que va a pasar es que el fondo, este vagón del tren, va a ir cambiando sus inversiones de tal forma de ir disminuyendo el riesgo con el tiempo, a medida que pasa el tiempo. O sea, ya no vamos a tener ese riesgo porque yo recuerdo cuando fue la pandemia que el fondo E tuvo muy mal momento y mucha gente empezó a escapar en masa sin asesorarse. Lo mismo pasa de repente cuando el fondo A tiene algunas pérdidas, como que la gente se desespera y es un poco porque los temas de pensiones son complejos. Ya no vamos a tener ese tipo de situaciones. Claro, y nosotros pensamos que eso es muy beneficioso porque, como explicamos recién, los fondos de pensiones no son inversiones que estén pensadas en el corto plazo, están pensadas en el largo plazo. Entonces, cuando cometemos el error es cuando tomamos decisiones de corto plazo por la coyuntura de hoy con inversiones que están pensadas en el largo plazo. Entonces,
el hecho de tener ahora estos fondos generacionales que van a ir evolucionando con las personas van a permitir un poquito que sobrevenir estas coyunturas, estos momentos malos, no hacer esas pérdidas, no cambiarse justo en el peor momento, sino que el fondo va a ir transformándose contigo cuando ya estés en una etapa más avanzada de edad, va a tomar menos riesgo, va a tratar de buscar proteger el capital que ha juntado. En cambio, cuando estás en la etapa inicial, va a ser un fondo que va a ser capaz de asumir un poquito más de riesgo buscando esas ganancias de capital, buscando aumentar esos ahorros que estás teniendo en esa etapa temprana de tu vida para lograr, obviamente, llegar al mayor monto ahorrado al final cuando ya vayas a pensionar. Buenas noticias entonces, Claudio, en materia de pensiones. Te quiero agradecer que hayas estado con nosotros en Con Peras y Manzanas. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Para nosotros en AFP Capital es súper importante, como decíamos recién, estar cerca de nuestros clientes. Así que este tipo de espacio nosotros tratamos de hacer streaming y estar siempre conectados con ellos. Y este tipo de espacio nos ayuda mucho también hacia transmitir este tipo de información que creemos que es súper relevante porque es al final del día cómo van evolucionando sus ahorros de pensiones que van a tener de aquí hasta su etapa de jubilación. Así que muchas gracias, Rafaela. Sí, bueno, sin duda, hay que hacer un poco de educación previsional. Gracias, Claudio.